Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. Un ecuatoriano podría enfrentar hasta 25 años de prisión en los Estados Unidos si se comprueba su responsabilidad en delitos de abuso sexual. Autoridades americanas anunciaron su detención. Un anuncio ante los medios. Y es que las autoridades en el condado de Suffolk, en Long Island de Estados Unidos, anunciaron la detención del ecuatoriano Raúl G., de 43 años, quien al parecer era buscado por las autoridades, acusado de abusos sexuales a mujeres. El involucrado se desempeñaba como trabajador de la construcción, según recogen medios internacionales. El sospechoso está acusado de hacerse pasar por un conductor de viaje y grabarse a sí mismo, abusando sexualmente de mujeres inconscientes. La policía ha recuperado videos del teléfono celular del acusado en los que parece estar abusando sexualmente de varias mujeres que están inconscientes. Fue lo que mencionó el fiscal de distrito, Tim Cini. El ecuatoriano, quien estaría ilegalmente en Estados Unidos, se habría declarado inocente de 11 cargos, incluidos abuso sexual, acto sexual criminal y vigilancia ilegal. Está detenido sin derecho a fianza. Mientras tanto, su abogado no se ha pronunciado al respecto. Esto parece que puede ser un caso de abuso sexual en serie, recalcó el comisionado de policía, Stuart Cameron. Las autoridades han hablado con al menos 2 víctimas. Una de ellas tiene poco recuerdo de lo sucedido, aseguró la policía. El hombre se ha involucrado en un patrón de comportamiento depredador desde al menos enero del 2019. El acusado habría interrumpido una casa a mediados de noviembre y habría grabado un video de abuso sexual a una joven dormida. En su poder se encontraron 16 licencias de conducir y 32 celulares pertenecientes a posibles víctimas. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta 25 años de prisión. Está previsto que el migrante regrese a la corte el 6 de enero. Informó Marilyn Jaramillo. El tráfico de migrantes no se detiene. Desde Ecuador se han activado nuevas rutas por Centroamérica, mismas que son usadas por coyoteros para trasladar a ilegales. Las estafas pueden llegar hasta los $80,000. Es la dura realidad de los migrantes latinoamericanos. Una patrulla fronteriza de los Estados Unidos, por ejemplo, reportó la detención de 80 migrantes que estaban escondidos en una vivienda en Texas, frontera con México. Esperaban para ser llevados y cumplir con el sueño americano. Pero estos no son casos aislados, pues si hablamos de quienes no tienen papeles, otro grupo, esta vez de 166 migrantes, entre ellos 70 niños y adolescentes que viajaban sin sus padres, fueron detenidos en el desierto. Esto en el oeste de Sasabe, Arizona. Al parecer, los coyoteros los dejaron abandonando. Es algo que sucede todos los días en las fronteras. Y en Ecuador los coyoteros no se quedan atrás. Videos como estos circulan a través de TikTok, donde se promociona la ruta a Estados Unidos. Inicia en Azogues vía terrestre hasta Manta, se toma barco hasta Centroamérica, de allí hasta México vía terrestre y finalmente hacia los Estados Unidos. Ahora que se cerró también Guatemala, está utilizándose Honduras, El Salvador y por supuesto la ruta del Caribe, que es Panamá, Bahamas y Bahamas hacia la Florida. Y es que hay un incremento en estos servicios por las redes sociales y con ello el aumento de las estafas. Por ejemplo, de un caso de una señora de Quito que contactó a un traficante de personas por medio de TikTok, viajaron hasta México, perdieron todo su dinero y la deuda asciende a más de $80,000. William Murillo, del 1-800 Migrante, indica que se evidencia una desaceleración de los viajes migratorios de los ecuatorianos en este caso. Los nacionales ahora ya no son mayoría, sino minoría migratoria. Por ejemplo, en agosto hubieron 17,682 ecuatorianos que fueron detenidos, expulsados o deportados desde Estados Unidos. En septiembre bajó ya a 7,419. Recordemos que el 4 de septiembre empezó la nueva política mexicana de solicitar visa. Y en octubre apenas 813 casos de ecuatorianos que fueron deportados, detenidos. Y pese a los riesgos que existen, aún hay quienes intentan cumplir el sueño americano, informó Marilyn Jaramillo. Un ciudadano fue asesinado en una habitación de una clínica en el Cantón La Libertad.
Los antisociales se hicieron pasar como pacientes para ingresar. Amenazaron a los enfermeros e ingresaron a la habitación para quitarle la vida a un joven de 21 años de edad, quien tenía antecedentes por asesinato. Los índices delincuenciales aumentan en la provincia de Santa Elena. 2 individuos, haciéndose pasar como pacientes que necesitaban atención urgente, entraron a una clínica y con arma en mano amedrentaron a los enfermeros. Ingresaron a la habitación número 17 donde estaba su víctima y le quitaron la vida. Entraron 2 personas aquí, 2 hombres, jóvenes relativamente, y que preguntaban por atención médica. Lastimosamente eso dio pauta que le abran la puerta y después es muy fácil, con un arma en la mano, apuntar a la enfermera y sin mediar nada, entraron directamente a la habitación del paciente. Luego de cometido el asesinato, los delincuentes salieron de la clínica y escaparon en una motocicleta. Sí, lógicamente se llamó a la policía, vino la DINASEP a hacer las investigaciones y están en proceso de investigación. El fallecido fue identificado como Wilmer Pilay, de 21 años. Tenía antecedentes penales por asesinato. En el año 2021, tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. En el año 2019, asesinato. Y en el año 2021 tiene también por asesinato. El cuerpo sin vida fue trasladado hasta la morgue del cantón. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. 3 estudiantes de entre 15 y 5 años de edad murieron por causas gastrointestinales en Pastaza. Las clases, que se realizaban de manera semipresencial, fueron suspendidas indefinidamente. La tragedia golpea a los habitantes de la pequeña comunidad Shuar de Tariniat, ubicada en la cuenca del río Pastaza, luego que estudiantes de la unidad educativa comunitaria fallecieron. Hubieron 3 fallecidos. Una muchacha de 15 años, de otra de 14 y estaríamos hablando uno de 5 años. En principio se creía que habían sido afectados por el virus del COVID, lo que luego de las pruebas respectivas se descartó. Los equipos de respuesta rápida realizan las actividades a todo su círculo familiar, la intervención respectiva, se realiza inclusive las pruebas de COVID y realmente el resultado es no reactivo, que corresponde a negativo. La causa sería por infecciones gastrointestinales, por lo que se investiga qué es lo que enfermó a las víctimas. Las características y las sintomatologías de la paciente es de dolor abdominal, vómito y diarrea. Estamos viendo que a lo mejor la alimentación, estamos viendo un producto, alguna situación. Una costumbre marcada por concepciones culturales y tradicionales de los comuneros habría ayudado a que los cuadros hayan derivado en casos mortales. No llevan a sus centros, sino llevan a un curandero a hacerse ver y definitivamente fallecen los chicos. Las clases están suspendidas de manera indefinida en ese plantel de educación, informó Edwin Fernández. Recorremos el país. En Riobamba, una mujer fue encontrada semi-enterrada. Se presume que sus restos habrían sido devorados por perros. Hasta el momento, el cuerpo no ha sido identificado. Y yo viré al lado derecho, no sé si me caí o no, en delante a ver la sorpresa que estaba ahí. El cráneo que ya estaba despedazado por los perros. Fue el testimonio de don Ángel, quien encontró el cuerpo sin vida de una mujer de entre 20 a 22 años de edad, quien según la policía estaba semi-enterrada en estos terrenos y completamente desnuda en el sector Caminos al Sol, en las periferias de Riobamba. Incluso la parte frontal de nuestra cara ya no existía. Nos dimos cuenta que era una persona femenina es por los pelos que estaba ahí desparramados. Exactamente, se encuentra con antropofagia cadavérica. Por los perros del sector ha sido comido, no tiene una extremidad superior derecha, por lo cual también ya se va a determinar y verificar cuáles serían las causas del fallecimiento. Hasta el lugar llegó personal de la DINASED, Criminalística y Fiscalía para realizar las investigaciones de campo. Cuentan que hay una mujer desaparecida, pero que se debe cotejar para determinar si se trataría de la misma persona por medio de exámenes dactiloscópicos. Tenemos una persona desaparecida, ya con la identidad que se saque en la autopsia podemos verificar si se trata de la misma persona. Los autores de esta presunta muerte violenta, según testigos, intentaron ingresar hasta este tanque de agua potable. Al parecer,
tenía un oscuro cometido. Es por eso que tal vez el cuerpo no lo hubiéramos encontrado ahí, sino en el tanque. Y hubiéramos nosotros tal vez ingerido esa agua que estuviera contaminada. El cadáver fue trasladado hasta la morgue del cementerio municipal de Riobamba para las experticias de ley. Mientras tanto, aquí solamente quedaron interrogantes de quién sería la desafortunada mujer que tuvo un infausto final. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. En un bus de transporte interprovincial, 2 pasajeros que se embarcaron en Tulcán intentaron llegar con 12 kilos de heroína a la ciudad de Ambato. Es el segundo decomiso en menos de una semana. En el control fijo antidrogas de La Paz, Cantón Montúfar, agentes del Grupo Gema, en un bus que cubría la ruta Tulcán-Ambato, perfilaron a 2 pasajeros que por su nerviosismo dejaron notar que guardaban algún producto prohibido. Al pedir que reconozcan en la bodega la encomienda, bajaron un recipiente con grasa. El olfato del can alertó que algo más había en el balde. Ellos dejan esa droga en Ambato y pues puede ser o distribuida en interior o a su vez pues llegar a la costa, a aeropuertos. Al realizar la apertura del balde, encontraron en el interior, envueltos en una funda plástica negra, 1.236 cápsulas que contenían heroína. El peso de la droga más cara en el mercado fue de 12 kilos por el costo y la calidad. Es un alcaloide de exportación. En Ecuador el kilo alcanzaría los $7.000. La heroína es la más cara que es vendida, es decir, son pedidos especiales que lo realizan. Es el segundo decomiso en una semana. Días atrás encontraron en el doble fondo del cajón de madera de una camioneta 80 paquetes que contenían 8.000 cápsulas. Un ciudadano colombiano fue detenido. No es muy común que se lleve tanta cantidad. Para el envío al extranjero de la heroína utilizan correos humanos, los mismos que ingieren las cápsulas y las llevan en su organismo. Normalmente las personas reclutadas buscan salir por los diferentes aeropuertos. Dichas cápsulas son tragadas o introducidas para salir fuera del país. Mientras en el Distrito Metropolitano de Quito, operativos dirigidos al microtráfico de drogas en diferentes puntos de la ciudad dejaron el decomiso de 20 kilos de alucinógeno. 30 ciudadanos fueron aprendidos entre ecuatorianos y extranjeros. Transformado a dosis toda esta droga aprendida, tenemos un total de 182.010 dosis que se ha retirado del consumo interno. 3 vehículos fueron retenidos, además de un arma de fuego decomisada, así como celulares y dinero en efectivo. En Quito informó Iván Casamen. El avance de la variante Omicron en el mundo obligó al gobierno nacional a tomar medidas para minimizar los efectos de su posible llegada al Ecuador. Sin embargo, el sector médico cree que hay decisiones contrapuestas que podrían poner en riesgo a la población. Cuando parecía que la pandemia había dado tregua, cuando el panorama epidemiológico era optimista, surgió la variante Omicron y nuevamente puso en apuros al mundo. Esto va a seguir de largo y no vamos a tener festividades normales, entre comillas, todo el 2022. Para enfrentar los riesgos de Omicron, el gobierno nacional tomó decisiones que han sido cuestionadas por epidemiólogos. Los aforos en el transporte público, señalan, privilegian la parte económica por encima de la salud pública. Justamente esa discrepancia de criterios es la que confunde un poco a la población. Si bien la reactivación económica es fundamental, pero sin salud no tiene sentido. Médicos aseguran que las políticas sanitarias solo funcionarán si se cumple con el siguiente requisito. Cualquier medida que nosotros tomemos a nivel gubernamental no va a cambiar, el virus va a llegar, va a estar acá, esto requiere bastante corresponsabilidad de la ciudadanía. Además coinciden en que es necesario tomar decisiones oportunas cuando existan cambios importantes como el aparecimiento de nuevas variantes. Yo creo que COVID ha sido un claro ejemplo de la necesidad de ir actualizando permanentemente las decisiones que se toman en base a la nueva información que existe.
Ante la inminente llegada de Omicron, especialistas destacan la decisión del gobierno de agilizar el proceso de vacunación, pues es la forma más eficiente de protegerse contra el virus. Informó Álvaro Terán. 3 puntos de vacunación masivos se habilitaron en la capital para la aplicación de la dosis de refuerzo contra el COVID-19. Mientras tanto, en los centros de salud se colocaron primeras dosis y segundas para partir de los 5 años de edad. Un plan de vacunación familiar. Ese es el nuevo proyecto gubernamental para combatir al COVID-19 y evitar que la variante Omicron se propague en el país. En Quito se habilitaron 3 puntos de inoculación masivos. Como puntos de vacunación masivo tenemos el Coliseo de la Universidad Central del Ecuador, tenemos el Centro Deportivo Metropolitano Iñaquito, Quicentro Sur. Para acceder a la dosis de refuerzo es necesario completar algunos requisitos. Arrancó con la vacunación masiva a partir de los 18 años de edad con dosis de refuerzo. El condicionante es que tengamos 6 meses a partir de la segunda dosis. Mientras los centros de salud inmunizan con primeras y segundas dosis a partir de los 5 años. Si todavía no han recibido la primera dosis, tenemos vacuna suficiente, acudan a cualquiera de nuestros puntos de vacunación. Según datos del Ministerio de Salud, en la capital existe un 80% de personas que han recibido 2 dosis contra el coronavirus. Sin embargo, el pequeño grupo no vacunado al parecer estaría contrayendo la enfermedad. Actualmente tenemos 21 camas para UCI COVID en el Hospital Pablo Arturo Suárez, de las cuales están ocupadas 16 camas. Sí, hemos tenido un incremento leve de casos. Las autoridades recalcaron que a escala nacional existen vacunas suficientes para inocular a toda la población, hasta que completen las 3 dosis contra el coronavirus, informó Sofía Vintimilla. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. Como lo anunciamos, Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, fue detenido en Argentina por pedido de la justicia ecuatoriana, por lo que se apresuran los trámites para traerlo al país. Yunda, junto a otras 8 personas, es investigado por el delito de asociación ilícita. Fue a través de este comunicado que el Ministerio de Gobierno lo confirmó. Confirmó que Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y quien contaba con notificación roja de Interpol desde noviembre pasado, fue ubicado y detenido en Buenos Aires, Argentina, mediante la cooperación de la Policía Nacional y la Policía Federal de ese país. Una vez que esta noticia se dio a conocer, el padre de Sebastián, Jorge Yunda, de inmediato, a través de su cuenta de Twitter, reaccionó. Mi hijo amado no se ha robado ni un solo centavo. Los odios y la miseria humana de una clase política que está destruyendo el país nos persigue. Conmigo lo que quieran, no con la familia. Miserables. Y es que desde octubre de este año pesa sobre Sebastián Yunda una orden de prisión preventiva por el presunto delito de asociación ilícita. Pero no solo es él, sino que 7 personas más también están imputadas por este delito. Según las investigaciones en chats del teléfono de Sebastián Yunda, se detectaron presuntos actos de corrupción dentro del municipio de Quito. Informó Ismenia Solórzano. El proceso legal contra el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, por presunto peculado en la compra de pruebas para COVID corre el riesgo de volver a cero si se acepta la demanda de recusación que se presentó contra el juez Fabián Favara. En las próximas horas se conocerá la resolución de la Corte Provincial de Pichincha. Por casi 8 horas sin la presencia del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, en la Corte Provincial de Pichincha Norte de Quito, se desarrolló la audiencia por la demanda de recusación que el exfuncionario público presentó contra el juez Fabián Favara, miembro del tribunal, que lo juzga por presunto peculado. ¿No es una dilatación de parte de ustedes? En lo absoluto. Lo que se pudo constatar en los días de audiencia, que se llevó en los días de audiencia y juzgamiento, es que el juez Favara buscó migrar del rol de un juez garantista al ente acusador, algo que le corresponde únicamente a Fiscalía. Para el efecto, se presentó audios de la audiencia del proceso de juzgamiento que por el momento está suspendida. Javier Flores, defensa del demandado, puso en tela de duda cómo se obtuvo esa prueba. Ellos en la demanda hacen una transcripción literal de la parte que supuestamente el juzgador, el doctor Favara, no es imparcial. Y es una transcripción de una intervención que dura alrededor de unos 10 minutos. Entonces, esa transcripción, para que sea literal, la única forma de realizarla
es teniendo los audios previamente. Y los audios, la parte actora recién la ha obtenido el día de ayer. Pese a los cuestionamientos, se dio paso a la reproducción de los audios. Ahora todo queda en manos de los jueces provinciales, Paglova Guerra y Wilson Lema, quienes también forman parte del Tribunal de Juzgamiento junto a Favara. Ellos se pronunciarán en las próximas horas. Si es que hoy se acepta la recusación, lo cual consideraría que no va a pasar, pero si llegara a pasar aquello, lo que sucede es que la audiencia tiene que volverse a repetir desde el día 1. Además, se corre el riesgo de que todo el tribunal tenga que ser cambiado. Terminan saliendo los otros 2 jueces también. ¿Por qué? Porque ellos no pueden repetir la audiencia, ellos ya están contaminados. La prueba es la misma, ellos van a resolver sobre el mismo fondo. El tema de contaminación parece que no tendría asidero en esto, ellos no han sido recusados. Con todo esto, la audiencia de juzgamiento por presuntas irregularidades en la adquisición de pruebas para COVID-19 podría reinstalarse en enero, informó Héctor Romero. El Tribunal de Revisión de la Corte Nacional de Justicia declaró inocente al exasambleísta Galo Lara, considerado como autor intelectual de un triple crimen ocurrido en Hacienda Quinsaloma en Los Ríos el 4 de agosto del 2011. Sobre Lara pesaba una pena de 10 años de prisión. Con decisión se revocan todas las medidas cautelares que pesaban en su contra. Y existen 2 informes sobre el caso Pandora Papers que investiga al presidente de la República, Guillermo Lasso. Ambos tienen objetivos diferentes. El uno propone el archivo de la investigación y el otro que el primer mandatario comparezca ante el Pleno. El Pleno de la Asamblea Nacional tratará este jueves el caso de los Pandora Papers que investiga el presidente de la República, Guillermo Lasso, con empresas offshore. Existen 2 informes que se pondrán en consideración. El de mayoría que va a ser sometido a consideración y análisis del Pleno, en el que están pidiendo que comparezca el presidente de la República a la Asamblea e informe sobre estos temas. Y el de minoría es el que están proponiendo de que todos estos casos pasen a las instancias legales, es decir, a Fiscalía. Por la responsabilidad que implica investigar al primer mandatario en un tema tan delicado, hay quienes consideran que se debe hacer con rigurosidad. Y el informe presentado por la Comisión de Garantías Constitucionales genera dudas. Yo creo que un informe como tal debe ser remitido a las instituciones correspondientes, tanto a Fiscalía, para que determine si existe un delito, a Contraloría, a través de un examen especial, si existe una responsabilidad. Y son esas instituciones quienes deben justamente, en el marco de sus competencias, dar una respuesta al pueblo ecuatoriano. Si bien es cierto, hay una investigación que la Fiscalía ha empezado por cuerda separada, creo que también es... primero, responsabilidad de esta Asamblea Nacional hacer la respectiva investigación en el ámbito político. La principal crítica al informe es la siguiente. Se estaba planificando indirectamente para llegar a una declaratoria de conmoción interna, porque la única facultad que tendría la Asamblea para llamar a un juicio político al mandatario del país sería a través de esta causal, y no tenemos en el país. Eso sería un invento traído de los cabellos. Sí, hay que conversar. Seguramente no va a tener la anuencia de muchos de los legisladores, pero es una recomendación válida. UNES y Pachacuti, que lideran esta investigación, están claros que no todos los asambleístas apoyarán el informe con intenciones que podrían desembocar en la destitución del jefe de Estado, informó Valeria Navarro. Continúan los reclamos de pacientes oncológicos y con enfermedades raras o catastróficas por la falta de medicamentos en los hospitales. Durante un plantón en Quito exigieron al gobierno una solución para poder seguir con sus tratamientos. Son pacientes oncológicos y con enfermedades catastróficas que siguen encontrando barreras en el sistema de salud, en esta ocasión por la falta de medicamentos. No hay en los hospitales. Ha tocado que ir a comprar muchas de las veces afuera y son medicamentos sumamente costosos que no están al alcance para nosotros. Las quejas no cesan y el desabastecimiento de medicinas afecta a los pacientes y a sus familiares, ya que están desesperados por adquirir los fármacos. La mayoría ha recurrido a préstamos.
que por las medicinas hemos tenido que endeudarnos. Más o menos hasta el momento va unos $2,000 desde el rato que comenzamos a hacer el tratamiento de él, porque no solo es la quimio, sino también son las otras medicaciones. Según Gustavo Dávila, coordinador de la Alianza Nacional por la Salud, de los 123 medicamentos esenciales del sistema público, el gobierno solo ha logrado adquirir 43. Asegura que el desabastecimiento en los hospitales llega al 48%. ¿Y qué tienen que hacer? Comprar. Que el CERCOV es el problema, solucionen. Que hay que reglamentar, cambien los reglamentos, pero no permitan que la gente muera. En un plantón en los exteriores del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito, exigieron al gobierno una solución inmediata porque su salud depende de seguir con sus tratamientos. Vuelvo y exijo al gobierno que ya es hora de que nos dé prioridad también a lo que necesitan, a las personas que aportaron. En un comunicado se informó que el Ministerio de Salud mantuvo una reunión con dirigentes gremiales y de la sociedad civil y llegaron a varios acuerdos. Se conformará una mesa de crisis con representantes de las asociaciones, la cartera de salud y el IES. Apoyo al nuevo modelo de gestión que el Ministerio de Salud implementará para resolver el abastecimiento de medicamentos a mediano plazo. Se buscarán mecanismos más rápidos para abastecer a los hospitales de manera conjunta. Informó Priscila Cadena. Cambiamos de tema. Autoridades suspendieron el concierto de la agrupación Piso 21 por considerarse un evento de gran convocatoria para las fiestas de Quito. Esto como prevención ante el riesgo de las variantes del COVID-19. La decisión, dicen las autoridades, fue para precautelar la salud de los quiteños y quiteñas que tenían previsto acudir al Parque Bicentenario el próximo 4 de diciembre a la presentación artística del grupo pop Piso 21. Hemos dicho la prioridad en nuestra administración es la vida, la seguridad, la salud de quienes habitan el distrito metropolitano. El burgomaestre Santiago Guarderas explicó que por la acogida de la gente era necesario aplazar estos eventos. Las fiestas pueden quedar, el Piso 21 puede venir en carnaval o en el agosto, en el mes de las artes, por consiguiente no nos debe preocupar. Por su parte, desde la Secretaría de Cultura expresaron que los demás eventos organizados por el municipio de Quito en torno a su agenda cultural se mantendrán tal cual la programación, pero con una reducción de aforos. De esta manera garantizamos que seguimos con esta programación que ha reactivado la economía del sector de las artes y la cultura, que ha implicado la vinculación con todos estos 405 eventos de más de 4.000 trabajadoras y trabajadores de las artes y la cultura en el distrito y que garantiza a la población el acceso a una programación diversa y de calidad descentralizada en los barrios y en las parroquias de Quito. Las autoridades expresaron que es necesario una reactivación económica del sector artístico y cultural y que es por eso que se ha decidido seguir con las programaciones, pero hicieron un llamado a la ciudadanía para respetar las medidas de bioseguridad. El llamado al autocuidado y a la autorresponsabilidad es siempre válido. Es decir, no podemos tener un agente de control en cada cuadra, por lo tanto, ventilación, aire abierto, espacios abiertos, uso permanente de mascarilla, vacunación, todo eso significa bastante protección. Finalizaron diciendo que tanto el concierto de la banda colombiana como el festival gastronómico serán reagendados en el 2022, cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan. Informó Mauricio Sánchez. En la memoria de los quiteños hay un hecho que se quedó grabado por siempre. Hace 72 años, unos seres espeluznantes y apocalípticos se quisieron adueñar de la capital. Recordemos una vez más cuando los extraterrestres invadieron la ciudad. Tradición del Quito de antaño que llegada la noche, las familias enteras se sentaban alrededor de los radiotransmisores para escuchar un capítulo más de la radionovela de turno, o si no, el programa musical que presentaba el talento de los artistas ecuatorianos de la época. Pero la noche del 12 de febrero de 1949, un suceso extraño conmocionó a la ciudad entera. Radio Quito, la voz de la capital. Interrumpimos el programa de música nocturna para entregarles un cable urgente de noticias.
Según un informe de nuestros reporteros, una inmensa bola de humo y fuego ha descendido sobre la ciudad de La Tacunga. El reporte repentino sorprendió a los quiteños, quienes extrañados y confundidos no lograban comprender lo que estaban en ese momento escuchando. Se interrumpió con una noticia, un flash, llamaríamos ahora noticioso, de que había esta invasión y que ya habría más detalles, y después que era desde Cotocollao, que venían avanzando, y luego ya empieza, y obviamente la gente se creyó. La base aérea marca el Sucre ha sido tomada por el enemigo y está siendo destruida. ¡Están exterminándolo todo! Se trataba de la emisión del radioteatro La Guerra de los Mundos de Orson Welles, que había sido adaptada al contexto de Quito y en ese instante conmocionaba a la capital con una espeluznante invasión. La creatividad de las personas hace justamente que a través de la radio la imaginación vuele, ¿no? Y se transporte en lo que se está ambientando en la producción de una radionovela, en este caso, un radioteatro. La adaptación que se trajo fue además retocada y mejorada por Leonardo Páez, un famoso productor de radioteatro. Y él le dio los toques de realismo y de precisión que se requería para que la gente se la tomara como algo serio. Los efectos especiales y las interpretaciones que los actores realizaron fueron tan realistas que la ciudadanía empezó a huir de los extraterrestres. La gente empezó a huir, que ya llegaban a la avenida Colón, la gente salía de sus casas, era una cosa que se derraman estas bolas. Además todo el mundo empezó a oír la radio y seguir los acontecimientos, aterrorizado, ¿no?, de lo que estaba pasando. La conmoción fue tal que a la redacción de la radio empezaron a llegar los reportes de que la gente se estaba movilizando, por lo que en medio de la obra se empezó a emitir un mensaje explicativo de que la historia era netamente de ficción. Nos comunican de graves disturbios en las calles Radio Quito, la voz de la capital. Transmisión radiofónica. Anunciamos a toda la ciudadanía que no existe ninguna invasión marciana. Lo que están escuchando es una radionovela de Radio Quito totalmente de ficción. Mantengan la calma, es tan solo una radionovela. Lastimosamente ya fue tarde, porque, como te digo, la conmoción fue tal que la gente salió a las calles justamente a tratar de ponerse a la vista y a buen resguardo del ataque de los marcianos, ¿no? La noticia no cayó bien a los quiteños, quienes, enfurecidos por la tomadura de pelo que habían recibido, acudieron a las instalaciones de Diario El Comercio en las calles Chile y Benalcázar en el centro de Quito para reclamar por lo sucedido. Porque estaban totalmente indignados. La gente estaba enardecida. Allí la situación se complicó y bastó que uno de los furiosos manifestantes lanzase una antorcha de fuego al edificio para que el incendio y el caos empiece. Yo recuerdo claramente, desde los primeros recuerdos que tengo de mi vida, el haber subido a la azotea de la casa en el barrio de San Marcos y desde allí ver la tea esta, y se veía claramente cómo era una tea encendida que iluminaba el centro histórico. No bastaron las explicaciones y disculpas que la radio emitía en ese momento. La ira ciudadana encegueció a la razón. Que la gente había tenido que huir por los techos, algunos por el lado del Colegio de la Providencia, otros por el edificio contiguo, el más cercano, que era de la familia Cabrera, donde había una papelería. Y cómo el incendio había amenazado la vida y la tranquilidad de todo el centro histórico, ¿no? Un saldo trágico de 5 fallecidos y un edificio destrozado a cenizas dejó este hecho histórico, que pasó de ser un programa de entretenimiento a una noticia que se hizo eco en todo el mundo. La ciudad de La Tacunga ha sido destruida por los extraterrestres. En forma de una nube se dirige a Quito. Repito, se dirige a la ciudad de Quito. Informó Mauricio Sánchez. Radio Quito, la voz de la capital. Parte de la historia de la Carita de Dios y por supuesto Radio Quito presente durante muchas épocas, durante toda esa historia que tiene que ver con los quiteños. Y las fiestas de la capital cada vez se encienden con un sinnúmero de eventos. Esta vez fue el turno de los mercados de Quito, donde se desarrolló el campeonato de 40. Un equipo de Televicentro estuvo presente y nos trae los detalles. Veamos.
Con un buen canelazo y una buena música. Así inició este gran campeonato de 40 en el mercado de San Francisco, en el centro histórico de la capital. Desde el inicio las barras estaban encendidas. Y es que no era para menos. Representaban a los mercados Quito Sur, San Francisco, Amaguaña, Santa Clara, Comité del Pueblo, Arenal y La Kennedy. ¿Cómo no festejar a las fiestas de Quito si es lo mejor en la vida? Y que Dios nos siga dando la salud a todos los mercados y que viva Quito. Las partidas avanzaban e iban quedando los mejores. Es aquí que las frases tradicionales del 40 no faltaron. Marido tienes, toma ponchullo. ¡Que viva Quito! En total participaron 25 mercados, de los cuales están hoy 8 mercados aquí participando. Y mientras se llevaba a cabo el gran campeonato de 40, la música y el baile no pudieron faltar. A la par, los asistentes bailaban celebrando la carita de Dios. Y el equipo de Televicentro no quiso quedarse atrás, pues mire bien cómo zapateamos. Y entre baile y baile se supo quiénes fueron los ganadores de este gran campeonato de 40. Los representantes del Centro de Comercio Comité del Pueblo. Ellos se hicieron acreedores a varios premios y trofeos. Nunca he jugado un campeonato de 40, una final, hasta que se dio. Y gracias a Dios se dio y hemos ganado ese campeonato. Empezar las fiestas así, qué alegría, ¿no? ¿Cómo se siente? No, alegre, alegre. De esta manera las fiestas de la capital continúan con un sinnúmero de eventos que están preparados. Eso sí, recuerde siempre respetar las medidas de bioseguridad. Con imágenes de Jorge Albuja, informó Ismenia Solórzano. Con el misticismo de los cuentos antiguos, en Quito emerge una hermosa edificación rosada que desde principios del siglo XX engalanó sus paisajes. Bautizada como La Circasiana, esta es una de las primeras mansiones representativas de la capital. Protegida por árboles centenarios, nos recibe con 2 leones imponentes que demuestran la magnificencia de su estructura. En su interior se conserva intacta la historia de la familia Gijón y Amaño. Sus salones sociales mantienen incólume la elegancia e intelecto de don Jacinto, desde sus pisos hasta sus techos. Exponen verdaderas obras de arte talladas con las manos de artesanos y artistas quiteños. Quito, Edén de maravillas. Así es, Edén de maravillas, la capital de la República, no hay cómo dejar de festejarla, cuidándonos con las medidas de bioseguridad. Y tendremos sorpresas para ustedes en los informativos del Comercio TV, celebrando la carita de Dios, por supuesto. Momento de descansar, amigos, gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo grande.